están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día viernes 12 de junio, cuando venimos a hacer el resumen basado en las preguntas de repaso personal que cada viernes hacemos de la lección de escuela sabática, del estudio que hemos realizado durante la semana. Hoy es día de preparación. Es un buen día para alistarnos, para entrar a las horas sagradas del Santo Sábado y reposarlo en el Señor. Quiero dejar que Ilaisha Palma les dé los dos versículos, el de hoy viernes y el de mañana sábado, para que completemos la semana. ¿Qué les parece? Adelante, Ilaisha. El versículo de memoria para el día de hoy, viernes, junio 12, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 16. Dice así: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Repito. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Bendiciones. El versículo de memoria para hoy, día sábado, junio 13, se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. Dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Nuevamente. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Feliz sábado. Después de haber escuchado esos versículos, quiero también agradecer el que ustedes nos hayan apoyado durante la semana con los diezmos, las ofrendas y las donaciones para que este ministerio pudiera seguir proclamando 24/7 el mensaje de los tres ángeles por los 6 canales de televisión y la radio que están rentados para ese propósito. Y seguir, por supuesto, en la obra médica misionera, atendiendo a los enfermos que llegan a Shepherd, Texas, por 15 días para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Con las ofrendas hacemos esa obra y con los diezmos predicamos. Pagamos los medios de comunicación. Así que si este día usted también quiere participar, ahí está en la pantalla las maneras de cómo puede aportar diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Dios les bendiga a los que atiendan este llamado. Tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029. Dios bendiga a todos aquellos que apoyen la obra de Dios hoy, mañana o cualquier día de estos. Y quiero invitarles para que mañana adoren a Dios con nosotros. Mañana las puertas de las iglesias Advenimiento estarán abiertas para recibir a todos aquellos que quieran adorar a nuestro Padre Celestial. Allá en Ecuador tenemos la iglesia de La Verdad Presente, ubicada en La Celica, en Vicente Pedro Maldonado. Allí pueden llegar con el pastor Carlos Escalante y su familia y adorar a Dios con ellos. Repito, Iglesia La Verdad Presente en la ciudad de La Celica, en Pedro Vicente Maldonado, Ecuador. Pero tenemos la otra congregación en North Carolina, aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Seven Springs. Bueno, es un área rural. En el área rural de Seven Springs, ahí está la Country Church. Ahí está la iglesia de El Campo. Ustedes pueden ir a adorar al Señor con los hermanos allá. Serán más que bienvenidos. No se lo pierdan. Si quieren la dirección, con gusto se las envío por un mensaje de texto. Solicítenla aquí al 214-881-4029. Y por supuesto aquí en Texas, en Houston, en San Antonio, en Austin, en Shepherd, en Corsicana, en Ross, en Fort Worth y la Iglesia Central de Irving. Estaremos más que contentos de recibirle y darle la bienvenida para que adore también junto con nosotros. Sean bienvenidos, mis hermanos, desde ya al servicio de adoración que tendremos mañana. Su servidor estará predicando en la Iglesia Central de Irving y allí será un gusto para mí saludar a los hermanos. Sean desde ya bienvenidos si quieren atender esta invitación. Y ahora, después de estas invitaciones que les he hecho, voy a dejar que mi esposa María Elena les salude porque me va a acompañar en el resumen
basado en las preguntas de repaso personal. María Elena, bienvenida. Sean todos muy bienvenidos. Estamos agradecidos con ustedes porque nos permiten entrar hasta sus hogares a través de estos estudios. Y hoy estamos listos para este repaso de la lección de escuela sabática, donde hemos tenido una lección muy interesante acerca del mensaje de los tres ángeles, súper importante. Bueno, hermanos, que al abrir estas escrituras este día podamos escuchar la voz del Espíritu Santo y renovar nuestro compromiso de ser fieles mensajeros de Cristo en estos últimos días. Así es que vamos a orar para tener la bendición de Dios. Amantísimo y eterno Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque en este nuevo día tú nos permites estar aquí con corazones agradecidos por todo lo que haces por nosotros, Señor, especialmente porque tú nos estás dando esta palabra tan interesante en este tiempo, Señor, donde estás pronto a venir. Gracias, Padre Santísimo, por estos mensajes tan importantes que nos das a través de tu palabra. Querido Dios, ayúdanos y que estas advertencias, Señor, que están llenas de misericordia y esperanza, podamos obedecerlas, Señor, y abrir nuestras mentes y nuestros corazones y así prepararnos, Señor. Pero también suplicamos, Padre, para que los demás que no han escuchado este mensaje también pueda llegar a ellos a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar buen testimonio y ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, como dice, para que nosotros, Señor, podamos ser parte de estos mensajes tan especiales al mundo entero, Señor. Bendíganos, por favor, llénenos de su Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, y poder explicar bien esta palabra. Quédese con nosotros porque lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con las preguntas de repaso personal. María Elena, ¿por qué Dios ha hecho que la predicación del Evangelio dependa del agente humano? Vamos a contestar esa pregunta, hermanos, leyendo el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 13 al 15. Y nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo presenta una cadena sencilla pero poderosa. Para ser salvos, las personas deben invocar el nombre de Dios. Para invocarlo, deben de creer. Y para creer, deben de oír. Y para oír, alguien debe de predicar. Y para predicar, alguien debe de ser enviado. Hermanos, esto nos lleva a una pregunta bien importante. ¿Por qué Dios ha hecho que la predicación del evangelio dependa de seres humanos? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nos habla directamente a cada corazón mediante ángeles o señales sobrenaturales? Bueno, hermanos, la respuesta revela el amor, la sabiduría y el propósito de Dios para su iglesia. Primero, porque Dios desea hacernos colaboradores en su obra. Dios, hermanos, podría evangelizar al mundo sin nuestra ayuda, pero ha escogido involucrarnos en el plan de salvación. Qué lindo es Dios, hermanos, qué misericordioso. Imagínense ustedes. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. El Señor, hermanos, concede a hombres y a mujeres el privilegio de participar en la obra más importante del universo, y es conducir almas a Cristo. No hay trabajo, no hay obra más importante e interesante que esta, que la de conducir almas a Cristo. En segundo lugar, hermanos, porque el testimonio humano puede reflejar la gracia de Dios. En esta semana estudiamos el libro deseado de todas las gentes y el libro Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer primero los Hechos de los Apóstoles en la página 109 y nos dice,
Dios nos escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Y a hombres y mujeres, y a los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora el libro Deseo de toda la gente, página 264, nos dice que hemos de ser obreros juntamente con los ángeles celestiales en presentar a Jesús al mundo, porque el hombre debe de ser el medio de comunicación con el hombre. Y cuando nos entreguemos a Cristo en una consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios. Las personas, hermanos, necesitan ver el evangelio vivido en la experiencia de otros. Un sermón puede impresionar, pero una vida transformada convence, hermanos. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Jesús sanó al ciego. En Juan 9:25 nos dice, una cosa sé, decía el ciego, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Nadie, hermanos, puede discutir fácilmente con una experiencia real de conversión. Dios utiliza personas que han sido rescatadas por su gracia para mostrar a otros lo que Cristo puede hacer. Esta es una forma de que Cristo podemos ver su poder, su amor en esta transformación. El evangelio no es solamente una doctrina, es una experiencia que se comparte de corazón a corazón. También, hermanos, nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios ha determinado que su palabra sea proclamada por labios humanos. Cuando un creyente comparte la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, el cielo trabaja junto con él. Nunca lo deja solo. El Espíritu convence, pero normalmente utiliza instrumentos humanos para comunicar el mensaje. Por eso Jesús ordenó en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y hacer discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. La misión de la iglesia existe, hermanos, porque todavía hay millones de personas que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Por eso nosotros hemos sido llamados a esta misión. Cada vez que personas entran y aceptan el evangelio, esta es la misión, este es el trabajo que tienen. Y nosotros, cuando nos bautizamos y aceptamos este evangelio, esta es la comisión que se nos dio. No hay otra, hermanos. Entonces también, porque Dios quiere alcanzar al mundo mediante relaciones personales. Muchas personas llegan a Cristo porque alguien se interesó por ellas, oró por ellas y les habló del amor de Dios. Esa es la manera como las personas llegan, hermanos. Andrés, ¿recuerdan ustedes cuando Andrés llevó a Pedro a Jesús? Felipe llevó a Natanael y la mujer samaritana llevó a todo un pueblo. La pregunta es, ¿a quién has llevado tú a los pies de Cristo? ¿A quién he llevado yo a los pies de Cristo? Porque lo que parece pequeño para nosotros, hermanos, puede ser el medio por el cual una persona encuentre la vida eterna. Por eso es bien importante que nosotros entendamos cuál es la misión que nosotros tenemos en esta tierra. Y esa es la misión más importante, no hay otra. Entonces, hermanitos, hemos visto aquí que Romanos 10 del 13 al 15 nos enseña que Dios ha unido la salvación de las personas con la proclamación del evangelio. Mire qué bonito. El evangelio, la proclamación del evangelio y la salvación van de la mano, van juntas. Él ha hecho depender esta obra del agente humano porque desea hacernos colaboradores suyos, porque el testimonio de una vida transformada tiene poder, porque la fe nace al escuchar la palabra y porque el amor de Dios se transmite eficazmente a través de las relaciones humanas.
Ahora el llamado es que el Señor sigue preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La necesidad del mundo sigue siendo la misma, no ha cambiado. Hay personas que no han oído, no han creído y todavía no han invocado el nombre del Salvador. Quizás Dios no nos llame a cruzar los océanos, pero sí a compartir nuestra fe con un vecino, con un amigo, con un familiar, con los mismos que viven ahí. Posiblemente haya alguien que todavía necesita entregar su vida a Cristo. No necesitamos ir tan lejos, hermanos. Entonces, hermanos, para esa pregunta tan importante que el Señor hizo, que nuestra respuesta sea la misma que hizo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, que Dios nos concede el privilegio de ser mensajeros fieles de las buenas nuevas hasta que Cristo Jesús venga en gloria. Que el Señor les bendiga. Siguiendo con las preguntas, pastor, ¿cómo el mensaje del primer ángel se difundió en todo el mundo? Para eso debemos leer Apocalipsis 14, 6 al 7, porque allí es donde está el mensaje del primer ángel, que comienza a difundirse mediante un poderoso despertar profético centrado en la proclamación de la pronta venida de Cristo y el anuncio de que la hora de su juicio ha llegado. El texto dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, ese ángel representa un movimiento mundial, no un ángel literal predicando. Dios levantó hombres y mujeres en diferentes partes del mundo para proclamar el mismo mensaje casi simultáneamente. Ahora, ¿cómo fue que se difundió? Por el estudio profético de Daniel y Apocalipsis. En distintos países, creyentes comenzaron a estudiar independientemente las profecías de tiempo, especialmente la de Daniel 8:14, como son las 2300 tardes y mañanas y el juicio celestial. Lo interesante es que sin tener comunicación entre sí, muchos llegaron a conclusiones similares acerca de la cercanía de eventos finales y la venida de Cristo. Así que así fue como se difundió. Primero por el estudio profético de Daniel y Apocalipsis, pero también por predicadores que Dios levantó. Uno de los más conocidos fue William Miller en los Estados Unidos, pero no fue el único. También hubo movimientos semejantes en Europa, Sudamérica, Asia, África y otras regiones. En fin, el Espíritu Santo despertó interés mundial en las profecías bíblicas, pero también se difundió por medio de la imprenta y las publicaciones, pues tratados, periódicos y folletos proféticos fueron distribuidos masivamente. El mensaje avanzó rápidamente gracias a imprentas, predicación pública, conferencias y estudios bíblicos. Dios utilizó los medios disponibles de aquella época para llevar el mensaje al mundo, pero también se difundió por un llamado al arrepentimiento y adoración verdadera, pues el primer ángel no solo anunciaba profecía, también llamaba a temer a Dios, darle gloria, adorarlo como creador y prepararse para el juicio. En fin, el mensaje restauraba la centralidad de Cristo, la obediencia y la reverencia hacia Dios. El mensaje, hermanos, del primer ángel sigue avanzando hoy. Ahora Dios usa predicación, radio, televisión, internet, redes sociales y, por supuesto, creyentes consagrados para anunciar que Cristo viene pronto. Así que, ¿cómo se difundió el mensaje? Preguntan. Pero yo pregunto, ¿estoy ayudando a difundirlo? Porque Apocalipsis 14, hermanos, no describe espectadores, describe mensajeros. Dios está buscando personas que amen la verdad, proclamen el evangelio eterno y preparen al mundo para el regreso de Jesús. El mismo mensaje que comenzó a recorrer el mundo en el pasado debe terminar con un pueblo lleno del Espíritu proclamándolo con poder antes del cierre de la gracia. El don de profecía, hablando de Guillermo Miller, dice: a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Ahí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera hubiesen penetrado misioneros allá, también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo.
por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Así, en Conflicto de los Siglos, página 366, es donde Profecía presenta la manera como el mensaje del primer ángel se difundió en todo el mundo, usando hombres como Guillermo Miller y también usando la imprenta, porque si ustedes se fijan, habla aquí que los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Dios, hermanos, cuando quiere evangelizar al mundo, Él es poderoso para usar diferentes medios. Y lo importante es que lo hace para salvar a la raza humana. Pero María Elena, ¿qué te parece si describes la razón para dar el mensaje ahora del segundo ángel? Bueno, la razón principal para dar este mensaje del segundo ángel es advertir al mundo acerca de la apostasía y el error religioso e invitar a las personas a abandonar las falsas enseñanzas para permanecer fieles a la verdad de Dios. En la profecía, Babilonia representa sistemas religiosos que, habiendo recibido la luz de la palabra de Dios, se apartaron de la verdad y sustituyen las enseñanzas bíblicas por tradiciones humanas. El versículo nos dice en Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí vemos, hermanos, que dice, ha caído. Su caída se refiere a una condición de decadencia espiritual causada por el rechazo de la verdad divina. También nos dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el libro Testimonios para los Ministros en la página 61 dice que Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Entonces, hermanos, el propósito de Dios no es condenar a las personas que se encuentran en esos sistemas religiosos, sino llamarlas a una relación más profunda con Cristo y con su palabra. Más adelante, el llamado se amplía un poco más en Apocalipsis 18:4, donde nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. Hermanos, el mensaje del segundo ángel nos recuerda que la verdad debe de ser nuestra única guía. Dios desea que examinemos toda enseñanza a la luz de las Escrituras y que permanezcamos fieles a Cristo. Entonces, hermanos, el mensaje del segundo ángel se da, en primer lugar, para revelar la caída espiritual de Babilonia. En segundo lugar, para advertir contra las falsas doctrinas y el engaño religioso. En tercer lugar, para llamar a las personas a volver a la verdad bíblica. Y en cuarto lugar, para preparar a un pueblo fiel para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje de advertencia, pero también de misericordia, porque Dios todavía está llamando a su pueblo a salir del error y a permanecer firme en su verdad. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué distinción resalta el mensaje del tercer ángel? La gran distinción que resalta el mensaje del tercer ángel se encuentra en Apocalipsis 14:12, cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, después de advertir solemnemente contra la adoración de la bestia y su imagen y contra recibir su marca, Dios presenta un contraste claro entre dos grupos.
La gran distinción del tercer ángel, hermanos, es ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios. El tercer ángel destaca a un pueblo obediente en medio de una generación rebelde. Mientras el mundo sigue tradiciones humanas, decretos religiosos y mandamientos de hombres, el remanente permanece leal a la ley de Dios. La obediencia, hermanos, no es legalismo, es evidencia de amor y lealtad a Cristo. Especialmente en el conflicto final, el cuarto mandamiento se convierte en el punto distintivo porque trata de la adoración al Creador. También se distingue aquí a un pueblo que posee la fe de Jesús. Es decir, no solamente tiene doctrina correcta, tiene la fe de Jesús, confianza en Jesús en medio de la crisis, fidelidad en Jesús bajo la presión, perseverancia en la persecución y dependencia total de Cristo. Hermanos y hermanas, estos no serán salvos por sus fuerzas, van a permanecer porque Cristo vive en ellos. Aquí nosotros vemos también que este pueblo es paciente y perseverante. ¿Por qué? Porque resiste, porque es firme bajo la prueba. El mensaje del tercer ángel entonces revela el pueblo de Dios que atravesará la presión mundial, pero permanecerá firme. El contraste divide al mundo en dos grupos, ¿saben? Los que siguen a la bestia y los que siguen al cordero. Los que siguen a la bestia reciben la marca. Los que siguen al cordero reciben el sello de Dios. Los que siguen a la bestia siguen mandamientos humanos, ceden a la presión, adoran a la bestia. En cambio, los que siguen al cordero guardan los mandamientos de Dios, permanecen fieles y siguen a Cristo. Así entonces el mensaje del tercer ángel no es solamente una advertencia contra la marca de la bestia, es un llamado a reflejar el carácter de Cristo antes del cierre de la gracia, porque la crisis final va a revelar quién realmente ama a Dios. De manera, hermanos y hermanas, que en aquel día no bastará asistir a la iglesia solamente, conocer doctrinas o profesar fe externamente. La gran distinción será quién pertenece a Dios, quién permanece fiel, obedeciendo a Dios, aunque eso tenga un costo. Hoy el tercer ángel anuncia que Dios tendrá un pueblo obediente, lleno de fe, perseverante y completamente leal a Jesús. Y la gran pregunta para nosotros hoy es, ¿estoy preparándome ahora para permanecer fiel entonces? Así, hermanos, el don de profecía también se une a esto al decir que lo que caracterizará de un modo peculiar a los adoradores de Dios será su respeto por el cuarto mandamiento, puesto que es la señal del poder creador de Dios y atestigua que Él tiene derecho a la veneración y al homenaje de los hombres. Así, hermanos, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 15, hace ver que será el respeto por el cuarto mandamiento, la señal del poder creador que caracterizará de un modo peculiar a los adoradores de Dios. Aquí entonces encontramos que esos santos que guardan los mandamientos de Dios son aquellos que no solo guardan 9 mandamientos, sino los 10, porque ahí está el 4, el que habla de guardar el santo sábado. Pero para cerrar, María Elena, ¿qué te parece si nos habla del evento que va a ocurrir cuando el mensaje de los 3 ángeles concluya? Cuando la proclamación de los 3 ángeles haya cumplido su obra y cada persona haya tomado su decisión a favor o en contra de Cristo, ocurrirá la gran cosecha de la tierra, símbolo de la segunda venida de Jesús y la reunión final de los redimidos. Por eso Apocalipsis 14 al 16 nos dice: miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Bueno, hermanos, la cosecha aquí representa el momento en que el carácter de cada ser humano ha quedado definido. Los justos han sido sellados
por Dios y los impíos han rechazado definitivamente su gracia. Entonces Cristo viene a recoger el fruto de la obra del Evangelio. Por eso el libro de Marcos 4 del 26 al 29 nos dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Así como el agricultor espera pacientemente el crecimiento del grano hasta la madurez, Dios permite que el Evangelio haga su obra en los corazones. Cuando esta obra esté completa, llegará el tiempo de la cosecha. Hermanos, los mensajes de los tres ángeles tienen como propósito preparar a un pueblo para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el último llamado de misericordia haya sido dado al mundo, Jesús dejará de interceder en el santuario celestial y regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores para recoger a sus hijos fieles. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 47 nos dice que Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente producido en su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyos. Entonces, hermanos, cuando concluya la proclamación de los tres ángeles angélicos, ocurrirá en primer lugar la maduración espiritual de la humanidad. En segundo lugar, la finalización de la obra del Evangelio. En tercer lugar, la gran cosecha de la tierra. Y en cuarto lugar, la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para recoger a los redimidos. Es por eso, queridos hermanos, que los mensajes de Apocalipsis 14 no son solo advertencias proféticas, son una preparación para el acontecimiento más glorioso de la historia del regreso de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual nosotros debemos de estar preparados. Que el Señor nos ayude para que en estos momentos tú y yo podamos estar preparados y también ya hayamos hecho una decisión en nuestra vida, de la cual será vivir con Cristo por la eternidad. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bueno, queridos hermanos, vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por estos mensajes de los tres ángeles, por estas advertencias llenas de misericordia y por la esperanza gloriosa de la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes a comprender estas verdades y a vivirlas cada día con fidelidad. Querido Padre, así como llamaste a hombres y a mujeres en tiempos pasados para llevar tu mensaje, llámanos también a nosotros. Quita de nuestro corazón toda indiferencia, todo temor, toda duda y danos valor para cumplir tu amor con quienes nos rodean. Padre Santísimo, por favor, ayúdanos a que preparemos nuestras vidas para esta gran cosecha final. Que tu Espíritu Santo madure en nosotros el carácter tuyo, Señor, para que cuando aparezcas en las nubes de los cielos podamos levantar nuestros rostros con gozo y decir, es nuestro Dios, te hemos esperado y nos salvará. Por favor, Señor, bendice a todos los hermanos que han estado con nosotros estudiando. Fortalécelos, Padre, si están pasando por situaciones difíciles y ayúdales para que no se concentren, Señor, en sus problemas, sino se concentren en estos momentos tan especiales como los que estamos ahora viviendo, Señor. Ayúdanos, Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para honrar tu nombre. Lo pedimos, Señor, con mucha fe y con gratitud, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro